Muy buenas tardes. Estamos en esta sesión solemne y pública de la Academia Mexicana de la Lengua para recibir como miembro numerario a don Flavio González Melo. Le agradezco a todos ustedes su presencia y agradezco también las posibilidades, sobre todo capitaneadas por don Antonio Crestani, para poder reinaugurar en esta sesión solemne nuestro auditorio, nuestro antiguo auditorio de nuestra corporación. Le cedo la palabra a don Flavio González Melo. Muchas gracias. Señor director de la Academia Mexicana de la Lengua, señora directora adjunta, señor secretario, señoras y señores académicos. Los dramaturgos somos seres cobardes, pues siempre hablamos por interpósitas personas. Esta vez, sin embargo, me toca pronunciar unas palabras, lo que de alguna manera me convierte en el personaje de una comedia de enredos. El académico electo que trata de convencer al Pleno de que no ha cometido un error al designarlo, aunque evidentemente se trate de un equívoco, pues no me explico sino qué hago yo hablando ante personas a las que preferiría escuchar en vez de decirles algo. Como el Segismundo de Calderón, me pregunto qué pudo ser esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía que aquí me he llegado a ver. Es una pesadilla recurrente de quienes nos dedicamos al teatro. Hay que salir a escena, la función ya inició, el público está impaciente y nosotros tenemos que interpretar un papel para el que no estamos preparados. Pero, y disculpen que no lo diga en buen español, the show must go on. Así que no me queda sino seguir adelante en lo que llega el momento de que despierte y se me invite a abandonar el asiento que seguramente estará reservado para alguien con más méritos, en lo que el rey se presenta a poner orden y yo quedo desenmascarado como un tartufo. Mientras tanto, trataré de desempeñar lo más dignamente que me sea posible mi papel en esta obra, que gira alrededor de un monólogo, el discurso de ingreso, y una acción, ocupar la silla. Cualquier colega sabe que el formato más difícil, en el que hasta el dramaturgo más avesado naufraga, es el monólogo, pues con demasiada frecuencia deriva en un torrente de palabras innecesarias. Más valdría que me enfocara entonces en la acción, pero el protocolo exige que ocupe la silla solo al término del monólogo, si es que antes no cometo, como es previsible, alguna garrafal metida de pata que los haga reconsiderar su decisión. De modo que por lo pronto solo me queda hablar de la silla, que lleva el número 32 y de quienes la ocuparon antes de mí. Su primer inquilino, Salvador Novo, fue un hombre de teatro cabal, que actuó, dirigió, produjo y escribió numerosas obras a lo largo de su vida. Fue maestro de notables actores, impulsó a una brillante generación de dramaturgos, en la que figuraban Emilio Carballido, Sergio Magaña y Jorge Ibargüengoitia, y formó nuevos públicos con sus célebres versiones teatrales para niños de las novelas Don Quijote y Astucia. Incluso construyó un pequeño teatro en su propia casa, donde escenificó por primera vez en México Esperando a Godot de Beckett. También colaboró en algunas películas, como El signo de la muerte, protagonizada por Cantinflas. Su heredero, el bibliógrafo e historiador Felipe Teixidor, no llegó a tomar posesión de la silla, pues murió a los pocos días de ser elegido. Sí lo hicieron, en cambio, el periodista y hebraísta Gonzalo Báez Camargo y los filósofos Fernando Salmerón y Mauricio Beuchot. Este último, mi predecesor inmediato, ha desarrollado su trabajo, como muchos de nosotros, en ese espacio fértil para el arte y el pensamiento que es la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde propuso la hermenéutica analógica como un camino alterno a la rigidez interpretativa de la hermenéutica unívoca y al relativismo de la equívoca.
La vastedad de sus conocimientos le ha permitido explorar las intersecciones entre diversas disciplinas. En un libro sobre filosofía y literatura, define la dialéctica de Miguel de Unamuno como abierta, dado que preserva las fuerzas antitéticas en tensión sin llegar a una síntesis. Unamuno, dice Beuchot, nos muestra que sin síntesis se puede avanzar, movilizados por el conflicto mismo, por la fuerza de la contradicción. Termina la cita de Beuchot. Palabras que perfectamente podrían aplicársele al texto dramático, cuya acción también se mueve gracias al conflicto, la contradicción y la paradoja. Antes de entrar en materia, permítanme expresar unos cuantos agradecimientos. A Jaime Labastida, Javier García Diego, Roger Bartra, José Luis Díaz Gómez, Jesús Silva Herzog Márquez y Angelina Muñiz Huberman, quienes me postularon para formar parte de esta academia, y al resto de sus integrantes que aprobaron tal propuesta y que en estos meses que he asistido a las sesiones me han hecho sentir como en casa, igual que la mesa directiva. En particular, te agradezco, Roger, que hayas aceptado responder estas palabras. No puedo dejar de mencionar en esta ocasión algunas personas a las que en buena medida les debo haberme convertido en escritor. Ante todo, a Emilio Carballido, quien con enorme generosidad leyó y publicó mis primeras obras. A mis maestros, Juan Tobar, Ludwig Margules, Alfredo Joscovich, David Holguín, Willebaldo López, Blas Arteaga. A mi madre, quien me compartió su interés por los diccionarios, las etimologías y los usos ambiguos del idioma, el mío el español, el suyo el italiano. Y a mi padre, quien me contagió su gusto por el teatro y el cine. Y ahora sí, toca pronunciar un discurso. Bajo la tutela de Sor Juana y de Cervantes, y permítanme agregar a Juan Ruiz de Alarcón, me propongo abordar un tema un tanto resbaloso, la naturaleza de la comedia. Como dije, los dramaturgos preferimos hablar por boca de otros, así que le cederé la palabra a alguien que seguramente sabrá discurrir mejor que yo sobre el asunto. Su nombre es Poquelin, es un payaso y se encuentra frente al auditorio de una universidad donde lo acaban de nombrar doctor honoris causa. Nuestro payaso erudito viste las insignias de su flamante doctorado. Bajo el birrete se asoma una peluca anaranjada. Bajo la túnica, unos descomunales zapatos de colores. Tiene la nariz pintada de blanco, la cara pintada de blanco, la nariz de rojo, y porta un maletín del que extrae diversos objetos. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Disculpen si estoy un poco nervioso, la verdad es que yo no suelo dar este tipo de... Yo solo soy... Espero no decepcionar a sus doctas eminencias con la sencillez de mi exposición. He hecho mi mejor esfuerzo por estar a la altura de esta insigne universidad y del doctorado honorífico que inmerecidamente me ha impuesto en esta conferencia, con esta conferencia que he intitulado... ¿Podemos proyectar la primera diapositiva, por favor? Evidentemente ese no es el título, ahí debería decir Poética de la Risa, pero parece que ese último cambio pues no se guardó. La siguiente, por favor. Ah, ahí estás.
Durante los próximos minutos me propongo demostrar que la comedia es algo muy serio, para lo cual, siguiente, llevaré a cabo una, por así llamarla, disección anatómica del humor. Y espero que, ahora que tengo título de doctor, el paciente no se me quede en la plancha. Siguiente. Pero antes distingamos, porque no es lo mismo hablar de lo cómico que de lo divertido, ni mucho menos de lo humorístico. Lo humorístico es de una naturaleza completamente diferente. Siguiente, por favor. Según la Real Academia de la Lengua, porque habrá otra que no lo sea, la falsa Academia de la Lengua o la Academia Pirata de la Lengua, y a esa no hay que creerle nada. Según la Real Academia de la Lengua, humorismo es modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Cómico, por su parte, significa que divierte y hace reír. Que divierte y hace reír. Pero vayamos más al fondo. ¿Qué es divertir? La que sigue. Entretener, recrear, no, esa no es la acepción que andamos buscando. Apartar, desviar, alejar, tampoco. Ahí está. Dirigir hacia otra parte un líquido corporal. En este caso, la saliva expulsada al reír, pero también las lágrimas, de ahí la expresión lloré de risa. Y en ocasiones la orina, me meé de risa. Todos esos fluidos corporales son dirigidos hacia otra parte, divertidos de nuestro interior por medio de la risa, que de este modo nos purga del líquido excedente en el cuerpo, evitando que nos ahogue desde dentro. Y ya tenemos el asunto tan transparente como este vaso de agua. El humorismo resalta lo cómico en tanto que lo cómico divierte por medio de burlas, a diferencia de lo divertido cuya naturaleza es esencialmente humorística. Como ven, estamos frente a conceptos que nada tienen que ver entre sí, aunque la gente ignorante los utilice de manera indistinta, como tampoco son iguales las 5 formas básicas que puede adquirir el humor, a saber, el chascarrillo, la broma, la parodia, la sátira y el mariachi japonés. Todo esto lo vamos a ir explicando, así que dejémoslo enunciado y a lo que sigue. No, eso ya, siguiente. Ok. Antes de ir más allá, hagamos una revisión a vuelo de pájaro de la historia de este noble oficio. Y cuando digo abuelo de pájaro no me refiero al ancestro del pajarraco, sino a que resultará tan breve y ligera como el vuelo de un ave. Y aquí debo confesar que esta expresión no es muy afortunada, pues hay plumíferos como el buitre, capaces de volar en círculos durante horas, de modo que abuelo de pájaro significaría algo largo y redundante, francamente inapropiado para nuestra conferencia. Pero yo más bien voy a irme abuelo de mosca. Así de breve va a ser esta charla, porque antes de entrar me dijeron que no me excediera de 30 minutos. De modo que a darle, si es tan amable. Las Santas Escrituras afirman que Dios creó al mundo en 6 días y al séptimo descansó. Algunos estudiosos son de la opinión de que durante ese asueto a Dios se le ocurrió el primer chiste. Siguiente. En tanto que otros sostienen que su primer chiste fue el mundo. Siguiente. Pero ¿qué Dios fue ese? Y más aún, ¿qué fue de ese Dios? Hay quien piensa que está muerto, como el señor Nietzsche, como este payaso bigotón que escribió un libro llamado El nacimiento de la comedia, donde analiza profusamente la venida al mundo de tan insigne género, tratado que por desgracia se ha perdido, una verdadera pérdida de nuestros orígenes. Por lo que tenemos que contentarnos con la única parte que sobrevivió, dedicada a la tragedia. En ella, el autor narra cómo el teatro surgió en las festividades en honor a Dionisio, un dios divino, pues era el dios del vino y pues por ahí vino. Siguiente. Un extendido prejuicio atribuye el origen de las narices bermejas que usamos los payasos al hecho de que los primeros cómicos se la pasaban borrachos. Y si bien es cierto que aún hoy muchos colegas le rinden honor diariamente a este dios tutelar,
e incluso los hay que se atreven a salir al escenario bajo su influjo. Créanme, si pusiéramos alcoholímetros entre bambalinas, algunas noches solo habría función en el Torito. Si bien todo esto es innegable, cabe aclarar que este rasgo rinocromático muy posiblemente provenga de, siguiente, los juglares y bufones que durante la Edad Media mantuvieron encendida la llama de la comedia, representando sus rutinas en las plazas de los pueblos y los atrios de las iglesias. Era frecuente que estos payasos ambulantes anduvieran con la nariz rota a consecuencia de sus burlas hacia las autoridades, lo cual con el paso de los siglos determinó su color distintivo. Adelante. Dije Edad Media como si fuera una sola cosa, pero en realidad hay una alta Edad Media y una baja Edad Media, como hay también una alta comedia y una baja comedia, por lo que tendríamos que hablar de, al menos, la alta comedia de la alta Edad Media, la baja comedia de la alta Edad Media, la alta comedia de la baja Edad Media y la baja comedia de la baja Edad Media o comedia de bájame las medias, que es lo más bajo a lo que puede caer este género. Manifestaciones a las que, si somos rigurosos, habría que agregar la posibilidad de una comedia media de la alta Edad Media, una comedia media de la baja Edad Media y una comedia media de la media Edad Media, que es el promedio de todas y la más mediocre también. Siguiente. Todas estas son manifestaciones de humor en distintas épocas y culturas. Siguiente. Sí. No, regrésese, por favor. Ajá, la anterior. Gracias. Aquí tenemos las dos clases de comedia que existen. La primera gira alrededor de los vicios de los personajes o caracteres, quienes, como su nombre lo indica, son como los tipos de imprenta. Tal vez llegaron a conocerlos, esas letritas llamadas justamente caracteres, con las que se construían las diferentes palabras que iban a imprimirse y con ellas las oraciones y con ellas los párrafos y así sucesivamente hasta formar todo el libreto de la comedia. Pues esa es la de tipos o caracteres. La de enredos, en cambio, es en la que los tipos o caracteres se hallan todos revueltos, por lo que no forman ninguna palabra ni frase coherente, sino puros sinsentidos y no se entiende nada de nada. Esa es la comedia de enredos malentendidos, porque hay dos tipos de enredos. Siguiente, los enredos bien entendidos, que son los enredos propiamente dichos. Siguiente, y los enredos malentendidos, que en realidad no son tales enredos, sino que solo lo parecen como producto de una confusión y, según los entendidos, de este segundo tipo sería toda la comedia de enredos malentendidos. Si alguien no entiende algo, por favor, siéntase en confianza de callarse la boca. Siguiente. Hablemos ahora de la tipología, que es la ciencia que estudia los distintos tipos de tipos, es decir, el carácter de cada carácter. Según dicho campo del conocimiento, todo ser humano pertenece ya sea al grupo de los mentirosos, al de los hipocondriacos, al de los celosos, al de los ignorantes, al de los avaros, al de los perezosos o, en su defecto, al de los bobos, que los abarca a todos. Y no hay más. Piensen en alguien o volteen hacia la persona que tienen al lado y verán que cabe al menos en una de las categorías. Siguiente. ¿De quién era esta? ¿Qué político dijo esta frase? No, es de Juan Luis de Alarcón, actor de una comedia, la verdad, sospechosa, cuyo protagonista, Don García, solo sabemos su apellido, es el paradigma del mentiroso, el mentiroso. Siguiente, por favor. Esta, en cambio, la pronuncia el personaje de la obra El enfermo imaginario, el Aragán. Perdón. Argán se llama el sujeto y es ejemplo del hipocondriaco o hipocondríaco, dependiendo de los síntomas. La que sigue. Y el ignorante, cuyo modelo es el Sócrates de la comedia de Platón, La Apología. Este pícaro redomado protagoniza otros muchos entremeses y todo un banquete
en los que el autor da cuenta de los embrollos y aventuras en que se mete a causa de su incultura. En uno pretende dar clases de estética, en otro se imagina gobernando una república, no sería el primero, y en otro más se cuela a un festín y así se revela también como un glotón y un erotómano de cuidado. Son más de 20 sketches, todos deliciosamente dialogados. Siguiente. Este es de mis favoritos. El Hamlet o Hamlet de Shakespeare, protagonista de la tragedia del príncipe de Dinamarca, que ya desde el título contiene una triple ironía. Tragedia cuando evidentemente se trata de una comedia. Príncipe cuando él debería de ser el rey. Y Dinamarca, una fina alusión política. Hay algo podrido en Dinamarca. Hamlet es el sí prototipo del Haragán o Aragán, pues se la pasa toda la obra diciendo que va a vengar a su padre asesinado, pero nunca da siquiera el primer paso. El Aragán o perezoso. Pero, no solo es indolente, sino que tiene otros vicios. Para empezar, la indecisión. Ante cualquier disyuntiva es incapaz de resolverse en uno u otro sentido, lo cual da pie a numerosas situaciones hilarantes y a diálogos que son una lección de humor como este, siguiente, ser o no ser. Ese es el dilema, es el punchline más famoso de la historia de la comedia, ese es el dilema. Ahí está el indeciso que duda de todo, el abúlico incapaz de buscar una pistola y darse un tiro, y el hablador que se enreda en sus propias palabras, porque a la menor provocación, el tal Hamlet profiere interminables torrentes de palabras, 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 todas sin sentido, y esto más de 3 siglos antes de nuestro gran Cantinflas. Hamlet, el chismoso o hablador. Siguiente. Y la medicina, ya habíamos hablado del hipocondriaco o hipocondríaco, que es un carácter o carácter que consume muchas medicinas. Esta diapositiva debió ir allá, no sé por qué acabo aquí. Siguiente, por favor. No podíamos terminar esta revisión sin hablar del Edipo, arquetipo cómico acuñado por un famoso payaso vienés, a quien aquí vemos con sus característicos lentecitos redondos, barba blanca y el inseparable puro. Como el Hamlet de Shakespeare, el Edipo de Freud reúne varios tipos o caracteres: el lascivo o lujurioso, particularmente hacia su madre; el colérico o rencoroso, al menos contra su padre; y, por si fuera poco, es también un perezoso y un charlatán que derrocha su tiempo parloteando cómodamente recostado en un diván. Siguiente. Aquí uno de sus imitadores americanos. Siguiente. No, siguiente, por favor. No tenemos tiempo de detenernos en cada uno, por favor. Más. Ay. Hemos estado hablando sobre la comedia. La comedia esto, la comedia lo otro, pero ¿qué es una comedia? Para averiguarlo, será necesario analizar cómo están distribuidas sus partes constitutivas. Siguiente. Pues así como toda mano tiene 5 dedos, siguiente. Todo camello 2 jorobas, siguiente. Y todo 100 pies, 100 o más pies. Es necesario que una comedia tenga al menos, siguiente, un principio, un medio y un fin. Y no lo digo yo, sino Aristófocles o Aristócrates, uno de esos. Y en esto, la comedia no se diferencia de otros géneros humorísticos como la farsa, el sainete, la parodia o el debate parlamentario. ¿La que sigue? Pues todas ellas tienen 3 partes, del mismo modo que todos los hombres. Tenemos 2 ojos y 2 orejas, pero una sola nariz. Aunque el hecho de que a veces les digamos narices deja de manifiesto que en alguna etapa temprana de nuestra evolución tuvimos 2 de ellas, de las que más tarde perdimos una. Siguiente. Siguiente.
Y no solo eso, sino que el hilo argumental de estas diversas formas teatrales siempre tendrá un nudo y un desenlace. Como también dijo Aristóteles. Siguiente. Pero la comedia, además de nudo, tiene numerosos enredos y tras el desenlace suele contar con una moraleja y antes de él con un escarnio. Y todos estos son los dedos, las jorobas y las patas que nos permiten identificar esa mano o camello o cien pies llamado comedia. Siguiente. Escarnio es burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar, lo que hoy llamaríamos bullying. Si bien este comportamiento está mal visto e incluso se haya tipificado, no en la tipología cómica, sino en la penal, que créanme, no es ningún chiste, en la comedia no solo es aceptado, sino que constituye el momento estelar de la obra, en el que todos los vicios, defectos y errores del héroe son exhibidos con el fin de ridiculizarlo, de humillarlo, de marcarlo para toda la vida, y que ni años de apoyo psicológico le permitan confiar en nadie nunca más. En una palabra, asistimos a la destrucción violenta, despiadada y absoluta de un individuo. La vida es cruel, amigos míos, y no hay escapatoria posible. De eso habla la comedia, de nuestro triste destino como mortales, que mientras creemos levantar el vuelo, en realidad nos hundimos en el estiércol que habrá de engullirnos sin que quede memoria alguna de nuestro ridículo paso por el mundo. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el escarnio, el momento más divertido de toda la comedia. Aquel por el que, por así decirlo, hemos pagado el boleto. Siguiente, por favor. Tras el escarnio viene la moraleja, que no se refiere, como su nombre parecería sugerir, al momento en que el protagonista se aleja de la moral, sino a una enseñanza muy pequeña, como una abeja o como una arveja. Por ejemplo, al usurpador del trono de Escocia, un alacrán ponzoñoso cuyo nombre no pienso pronunciar mientras esté sobre este escenario, unas brujas le predicen que conservará el poder en tanto el bosque de Birnam no camine hasta su castillo, lo cual, por supuesto, hace que el escocés en cuestión se confíe, hasta que una mañana a su cuarto llega el bosque, sí, a matarlo, que en realidad es un ejército camuflado con ramas desprendidas del susodicho Birnam, de donde se desprende también una lección. Si piensas volverte tirano, poda primero todas las selvas. Eso es la moraleja, y ha de derivarse de ella una enseñanza provechosa para quien la recibe, pues si le acarrease perjuicio no sería moraleja, sino inmoraleja. Siguiente. Ya toca. Ruego a sus doctas eminencias que me disculpen, pero es que si no lo anoto ahí se me olvida, y mi médico insistió en que me la tomara a horas precisas. Disculpe, ¿podría conseguirme un poco de agua? Tantita nomás para tomarme mi medicina. Sí. Gracias. Yo aquí le cuido su computadora. Sí. Gracias, qué amable. Poquelín le da la jarra vacía al operador técnico, quien sale a llenarla, dejando abandonada su computadora. Hablábamos de la moraleja, claro. Estábamos con la moraleja cuando apareció el recordatorio ese, de lo que se desprende otra moraleja. Si quieres seguir las indicaciones de tu doctor, no aceptes ningún doctorado. Siguiente. Perdón, disculpen. No debe ser muy complicado. A ver, ¿cuál será? ¿Quién necesita a los técnicos? Ahora que hemos visto cuáles son las partes de la comedia, podemos analizarlas en un caso concreto. Para ello, he elegido la comedia paradigmática de todos los tiempos, escrita en el siglo XIV por un italiano que con sus hallazgos formales dio origen a la comedia del arte, a la comedia all'italiana y a otras muchas formas de comedia con doble M, comedia. Me refiero, por supuesto, a la comedia, también conocida como Divina Comedia, de Dante Alighieri,
o Alighieri, según se pronuncie la G ligera o liguera. Se sabe que era un payaso toscano que iba contando sus toscos chistes de pueblo en pueblo, de ahí que recibiera el apelativo de payaso andante, que luego se contraería en la forma más simple de Dante. Siguiente, perdón. Como la del escocés, la comedia de Dante está situada en una selva oscura donde el protagonista se ha extraviado al iniciar la obra. Dije el protagonista, pero como ocurre en tantas comedias, esta es protagonizada por una dupla. Pensemos en Arlequino y Pantalone, El Gordo y el Flaco, Groucho y Harpo, Marx y Engels, Don Quijote y Sancho, Ortega y Gasset, Sor Juana y Sor Filotea, Hamlet y Yorick. Es bien sabido que en toda pareja, y las de payasos no son la excepción, siempre hay un integrante a quien no le para la boca, palabras, 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 y otro que, con su silencio, acapara la atención del público y se vuelve el verdadero protagonista del espectáculo. Evidentemente, aquí, tú eres la estrella muda de nuestro show y yo soy el hablador. Siempre quieta ahí, quieta y sonriente, robándome la escena. Conozco tus trucos, son los mismos que usabas cuando aún podías hablar. En el caso de la Divina Comedia, el personaje tipo o carácter vendría siendo el propio Dante, quien en compañía de su gracioso opatiño, de nombre Virgilio, se pierde por los 9 círculos del infierno, los 7 del purgatorio y finalmente los 9 del paraíso, que es donde todos los enredos confluyen, los engaños quedan desenmascarados y los vicios terminan castigados por medio del escarnio. La Divina Comedia o Comedia de Dante o Andante, Alighieri o Alighieri. Y la culpa del extravío es, por supuesto, del criado Virgilio o Virgilio, que es un bribón que todo lo enreda. De ahí que hasta la fecha se use la expresión seré tú Virgilio cuando uno se propone conducir a alguien a su perdición. Ya se nos acabó el tiempo, pero faltan muchos temas. Démonos prisa. No, no es por el sí, lo que le queda. No, no me he tomado mi medicina. ¿No me la tomé? No, aquí está. Una disculpa por la interrupción, verán, el caso es que sufro depresión. Todos los comediantes la padecemos. Diderot escribió un sainete al respecto. Si ustedes creen que la comedia se escribe desde la alegría, no, desde el enojo, la angustia, la depresión. Pero tranquilos, cada mañana me tomo esta medicina que controla los síntomas, no más que hoy preferí saltármela porque me atonta. Aún más, dirán. Pues sí, aún más. Y luego ando todo el día con sueño, que ya de por sí con las desveladas que me he puesto preparando esta dichosa presentación. No quería estar durmiéndome durante la conferencia, así que diga lo que quiera el matasanos, hoy no me tomé mi dosis. Pero a estas alturas ya no me puede arruinar mi charla, así que mejor me la... Bueno, cuando me traigan... sigamos. Estábamos en... sí, el diálogo, ¿no? Una de las frases que dice el personaje de la comedia, esa, ¿no? La del cuate este del bigotito. No, ese no, el otro, ¿cómo se dice? Cuando echas la carne cruda o los granos de café en el... y giras la manivela, Molière. Eso es. Es una frase del enfermo imaginario de Molière, quien por cierto no era ningún enfermo imaginario, pues a los pocos días de estrenar su comedia cayó en cama y dejó este mundo en cuestión de horas. ¿De dónde deriva otra moraleja? Si quieres seguir escribiendo comedias, mejor no te hagas el enfermito. Esta obra llamada Esperando a Godot está protagonizada por 2 payasos filósofos,
lo cual los vuelve sumamente presuntuosos y a la comedia insufrible, un verdadero ladrillo. Se trata de una reelaboración o refrito del Tartufo, cuyo protagonista no aparece en escena durante los primeros 2 actos, lo cual era una audacia en tiempos de Molière, gracias. Pues lo mismo sucede en esta obra, donde del tal Godot tampoco hay rastro durante los primeros 2 actos, pero teniendo esta únicamente 2 actos, la consecuencia es que no aparezca jamás en escena. Y es una lástima porque de haber acudido a la cita seguramente le habría inyectado el sentido y la gracia que tanta falta le hacen a esta comedia fallida, la cual sin embargo nos permite hacer un breve excurso acerca de la dimensión filosófica del humor. Alguien dijo, ahora verán, tenía su nombre por aquí anotado, que el humor es el destello de la inteligencia, a diferencia de otras formas teatrales que apelan a emociones como el miedo o la compasión. De ahí que los franceses, que son un pueblo sumamente racional, hayan producido a un Molière, ajá. Y de ahí también que los filósofos que en aquel país proliferan como hongos se la pasen escribiendo libretos cómicos. Voltaire, Diderot, Sartre, Camus, todos ellos fueron grandísimos comediógrafos y el más grande de todos fue, por supuesto, Descartes o Descartes, quien acuñó aquel insuperable gag. Pienso, luego existo. Pero analicemos más a fondo esta afirmación. No la de Descartes, no, esa, sino la otra, que por más que busco, no ubico de quién era y de muchos que como él han afirmado que la comedia no apela a nuestras emociones. Y yo les pregunto, si la risa no es una emoción, entonces ¿qué es? ¿Un salchichón? Una de las grandes tragedias de los franceses es que sus bromas con frecuencia sean tomadas en serio. Ahí tienen a Robespierre, que mandó guillotinar a miles de sus compatriotas por el único delito de haber contado algún chiste acerca de la revolución que él encabezaba. Cuando aún tenía cabeza, pues más tarde el propio Robespierre terminó rebanado como mortadela en su propia guillotina. Tal es, damas y caballeros, el humor de los franceses en su más negra expresión. Deleuze, Lacan, Foucault, Derrida, todos ellos fueron payasos franceses. Un axioma es que todos los pueblos ríen, pero no de los mismos chistes. De ahí que cada país tenga su forma peculiar de humor y sus propias palabras para designarla. Así, por ejemplo, bufón en francés se dice buffon, en rumano se dice buffon, en catalán se dice buffon, pero en inglés se dice fool. Y hay que poner muchísima atención al usar este término para que no se confunda con fool, que significa tonto, ni con fool, que quiere decir loco. Todos ellos son fools, lo cual ha sido aprovechado por los autores isabelinos en infinidad de malabares verbales, al grado de que en una comedia intitulada The Fool, el único personaje que es un fool, solo dice una palabra, fool. Y los estudiosos llevan 4 siglos intentando desentrañar su enigmático sentido. Pero como dijo una poeta, una risa es una risa es una risa. En esas palabras está contenida la estructura paradigmática del chiste, con su sorprender, repetir y rematar, de los que hablaremos a continuación. Dentro de su aparente simplicidad, esta afirmación encierra, como el fool isabelino, pues a fool is a fool is a fool, una compleja red de implicaciones y significados, por lo que constituye otro claro ejemplo del principio de recursión o recursividad, que podemos definir como aquello que para ser definido requiere antes ser definido. Pienso, luego existo, luego pienso, luego existo y así sucesivamente. Final y principio se tocan como la culebra que se muerde la cola, motivándonos un sinfín de preguntas. ¿Quién es el platillo y quién el comensal?
Si la serpiente sigue devorándose, ¿engordará o desaparecerá? Más aún, ¿es esta una serpiente que se devora a sí misma o bien una que se vomita a sí misma? Esos, amigos míos, son los altos alcances de todo buen chiste. No solo nos pone a reír, sino también a pensar. Pero ustedes no me invitaron para hacerlos reír, ni pensar, sino para que les explique cómo se construyen los dispositivos lingüístico-gestuales de producción humorística, vulgarmente conocidos como chistes, de modo que intentaré hacerlo en los poquísimos minutos que nos quedan. Como dije, no poseo los estudios, ni las lecturas, ni los elevadísimos grados de sus doctas eminencias, pero sí conozco algunos trucos y reglas para hacer reír a la gente, pues de eso depende que coma. Y espero que mis colegas no me cuelguen de un árbol por revelar nuestros secretos. Los principales mecanismos del chiste son repetición, la exhibición, la inversión, el non sequitur o ruptura lógica y el peluquín de mi tío Manolo. ¿En qué consiste el mecanismo de repetición? En hacer algo de nuevo como si no se hubiera hecho. ¿En qué consiste el mecanismo de repetición? En hacer algo de nuevo como si no se hubiera hecho. Y de ahí deriva la regla número 1. Todo buen chiste debe contarse 3 veces. La primera para sorprender, la segunda para reiterar y la tercera para rematar. Pero cuidado, que si lo repetimos en 4 ocasiones, no remataremos, sino que mataremos al chiste y no habrá manera de resucitarlo, ni con respiración de boca a boca. Tienen que ser 3 veces exactas. 3 veces exactas. 3 veces exactas. De la exhibición ya hablamos cuando explicamos el concepto de escarnio, así que no me detendré en ella. Baste advertir que este mecanismo debe ser empleado con suma precaución, pues hoy en día exhibir los aspectos ridículos de los demás no está muy bien visto. La gente se ofende con una facilidad pasmosa y uno es señalado como agresor y perpetuador de estereotipos, funado por no usar lenguaje inclusivo o por usar lenguaje inclusive, cancelado por burlarse de grupos sociales a los que no pertenece. ¿Qué nos queda entonces? ¿Es que los payasos ya solo podemos contar chistes sobre payasos? Pero si no hay nada menos gracioso en este mundo. Así que la regla número 1 bis dice, si te preocupa ofender a alguien con tus bromas, mejor dedícate a otra cosa. Inversión. Se refiere a la acción y efecto de invertir o a invertir el efecto de la acción, como cuando decimos lobo en lugar de oveja, o loco en lugar de oreja, o moraleja en lugar de regla número -1, que dice todo chiste ha de repetirse 3 veces, la primera remata, la segunda reitera y la tercera sorprende. Inversión. Y el non sequitur o ruptura lógica, que en este oficio es más bien deontológica u odontológica si la risa es de dientes para afuera, como cuando se afirma, regla número 7.5, todo absurdo genera un chiste, este es un chiste, ergo, me van a cerrar el estacionamiento. Lo cual puede ser un chiste, pero no forzosamente un buen chiste. Y ahí radica la miga del problema, si me doy a entender. Baño de asiento, exhibición. Asiento de baño, inversión. Los Quevedos de Quevedo, repetición. Los Platones de Platón, non sequitur. Dientes para afuera, ruptura odontológica. Pero ya no hay tiempo de esto, no, ni de esto, no, nada de esto. Es así como regresamos al origen. Principio y fin se tocan, la serpiente se engulle y se digesta y se vomita a sí misma y así sucesivamente en un ciclo infinito. Pero, como esta conferencia sí debe tener un final y ese final ya es impostergable, por favor, antes de terminar, permítanme que toque un último tema. Porque es mi deber advertirles
que el humor puede acarrear graves peligros. Y prueba de ello es que en esta vida no hay nada más dañino que un mal chiste. Un mal chiste o un buen chiste mal contado es una auténtica arma homicida. Y si el que lo escucha cree sufrir sus terribles consecuencias, no quiero decirles cómo le va a quien lo ha contado y tiene que soportar el humillante silencio que se hace a continuación. Este oficio es una mierda. Una mierda. Todos los días jugándonos el pellejo para arrancarles una risa mientras ustedes nos ven desde el pedestal de su desprecio. Mírenlo, solo está tratando de hacerse el chistoso. Pues no, señoras y señores, no estamos solo tratando de hacernos los chistosos. Alguien tiene que ensuciarse las manos para mostrar las cosas como realmente son. Y en cada chiste, créanme, encaramos peligros de los que ustedes no tienen ni la más pálida idea. No solo el de que nos sigan rompiendo la nariz cada que nos metemos con los de arriba, sino otros como ese, el peor de todos, siempre acechándonos, y si no tienes cuidado, acaba contigo como un periódico con una mosca. Cada tanto nos enteramos de algún colega que ha sucumbido al temible mal que se ensaña con nosotros cuando más desprevenidos estamos. A veces las pastillas ayudan, pero luego se te olvida tomarlas y es cuando quieres hacerlo. Se ha llevado a tantos de nosotros, siempre de manera inesperada, pero sí estaba de muy buen humor. Hizo su rutina como nunca y llegando a su camerino con una cuerda, o mejor aún, con un balazo, breve, certero, contundente, como un buen chiste. El mejor de todos, tu último chiste. Y de pronto te entran unas ganas incontrolables de contarlo. Es más fuerte que tú, necesitas provocar al menos esa última carcajada. De esto sí se van a reír. Risa final la llaman. La risa del que ríe al último. Porque el penúltimo no ríe mejor. De hecho, él ya no ríe más. Y todos reiremos penúltimos al final. Solo quedará la risa de Dios. Si es que Dios no ha muerto y si es que aún le quedan ganas de reírse de su chiste. Pues démosle un motivo más para hacerlo. Porque de esto sí se tiene que reír. Poquelín abre lentamente los ojos, percibe una presencia y voltea. Desde un extremo del escenario, el operador técnico lo observa con asombro cargando una jarra de agua en las manos. Poquelín furioso le apunta con el arma. El técnico da un paso atrás. ¡Bang! El operador técnico avanza hasta Poquelín y le extiende la jarra de agua. ¿Y esto qué? ¿Quién le pidió que me trajera? ¿Yo? ¿En serio? Ah, sí, claro, casi se me olvida. Poquelín toma la jarra y sin preámbulo se la vacía encima al técnico. Comedia física o slapstick es la más primitiva de todas, aunque muy eficaz, sobre todo a la hora de cerrar un monólogo. Sobre todo cuando uno no consiguió. Comedia física o slapstick, no podíamos terminar nuestra conferencia sin mencionarla. ¿Eh? ¿Cómo que ya es hora? ¿Ya están allá afuera? Sí, yo estoy listo, el ensayo acabó. Deme un minuto para levantar mi tinglado. Sí, vaya, yo le aviso cuando pueda pasar. Ni hablar, pareja. Hoy tampoco cayó el chiste. Muchas gracias.
Muchas gracias a Flavio González Melo por esta tonificante y saludabilísima exposición que la verdad le ayudará mucho a la academia por muchos motivos. Vamos a proceder ahora formalmente, no es otra la posibilidad, a imponerle las insignias propias de la academia a don Flavio González Melo. Empezamos por otorgarle el diploma que lo acredita como miembro de esta corporación y le pido a don Adolfo Castañón que se sirva a leerlo, por favor. Con gusto. La Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro de número a don Flavio González Melo, en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios, para que así conste, se expide este diploma en Ciudad de México el día 29 de mayo de 2025. El secretario, Adolfo Castañón, el director, Gonzalo Arroyo. Felicidades. Tiene ahora la palabra don Roger Bartra, que en nombre de la Academia Mexicana de la Lengua le dará la bienvenida a don Flavio González Melo y responderá a su discurso. Por favor, don Roger. Muchas gracias, doctor. Quiero iniciar comentando que estamos dándole la bienvenida a nuestra academia a dos personajes, como se han dado cuenta. En primer lugar, al extraordinario dramaturgo que es Flavio González Melo, o Melo, autor de muy notables obras de teatro. En segundo lugar, ha llegado Poquelín, el payaso erudito que ha dado una conferencia magistral sobre el arte de la comedia. Flavio González Melo está entrando a la academia como miembro de número, no solo por el mérito de haber escrito obras de gran calado, como 1822, el año que fuimos imperio, Lascurain o La brevedad del poder, Edipo en Colofón y AI, Artificial Intelligence, inteligencia actoral, para citar solo algunas. Es además un excelente guionista y un muy buen director de televisión, cine y teatro. Flavio está destinado sin remedio a la silla 32, pues ha quedado atrapado en una solemne obra de tipo trágico, pero cuyo final, que en este caso es feliz, ya está escrito.
si se tratase de una comedia, tendría la posibilidad de escapar gracias a una garrafal metida de pata, como él lo ha dicho. Pero ha podido aliviar su destino solemne con una obra cómica, un monólogo como el que representó el otro personaje que ha llegado, el payaso Poquelin, que es, a lo mejor lo han adivinado, la reencarnación de un gran escritor de comedias francés del siglo XVII, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière. A nadie se le escapa la situación paradójica en la que nos encontramos, donde en medio de la más solemne ceremonia de ingreso a nuestra academia, aparece la figura de un payaso que se ríe del doctorado honoris causa que le ha sido otorgado por la universidad. Esta situación insólita nos lleva a reflexionar sobre la condición de los académicos, los universitarios, los profesores, que vivimos en un medio en el que la solemnidad extiende su manto y donde nos encontramos con numerosas ceremonias realizadas con gran pompa y gravedad para celebrar toda clase de honores, promociones, titulaciones y nombramientos con que los académicos suelen marcar el paso por las pautas tradicionales de deberes, compromisos, conmemoraciones y obligaciones. Podemos comprender que la rigidez y seriedad de las ceremonias académicas está impuesta por la ejecución de rituales que incluyen el señalamiento de formas de hablar y de vestir. Como soy antropólogo, no se me escapa que se trata de ritos que están guiados por reglas para rendir culto a valores que se consideran superiores. Los antropólogos no solamente consideramos como rituales las prácticas propias del culto religioso, sino también aquellas actividades muy formales y serias que no tienen propósitos utilitarios definidos, pero que parecen adoptar un carácter casi sagrado. Muchas veces los ritos académicos tienen algo de sacrificio, son una cierta práctica de abnegación y martirio, generalmente simbólica, pero que también pueden implicar un arduo esfuerzo. En ellos son similares a los rituales religiosos, aunque tienen un carácter laico. Son también una expresión de la pertenencia a una comunidad o a una tribu, definida, entre otras cosas, por sus mitos. Desde luego, a estos rituales los caracteriza la solemnidad con que se ejecutan. En este punto dramático y con visos trágicos, interviene la comedia para ayudarnos a descubrir que la solemnidad del drama oculta muchas veces una situación cómica que nos alivia y nos ayuda a entender las complejidades y contradicciones de la trama pomposa que cubre muchas actividades, no solo las académicas, las intelectuales y las artísticas, sino también las políticas y jurídicas en parlamentos, palacios, cortes o tribunales. Podemos comprender la pertinencia de introducir un payaso en una sesión solemne de nuestra academia y que nos explica la poética de la risa, es decir, la tragedia de ser cómico. El payaso erudito nos hace comprender que la risa es algo muy serio. En la conferencia cómico-erudita hemos visto una secuencia de personajes insólitos, como el bufón ignorante de Sócrates que aparece en una comedia de Platón, el Aragán de Hamlet que se pasa toda una obra diciendo que va a vengar al asesino de su padre, pero no mueve un dedo para ello.
se agregan Edipo, un arquetipo cómico acuñado por un famoso bufón vienés, el payaso andante toscano, Dante, que va contando chistes sobre el personaje que desde el principio de la obra se ha extraviado y que viaja en compañía de su patiño, Virgilio, por todos los barrios del infierno. No nos sorprende que aparezcan los payasos presuntuosos que esperan a Godot. No los menciona Poquelin, pero la lista podría alargarse mucho si agregásemos a esos políticos hinchados cuyos discursos solemnes son con frecuencia payasadas como para matarnos de risa. Hubo un filósofo francés muy solemne y que se tomó muy en serio la risa. Estoy seguro de que el payaso Poquelin lo conoce, aunque no lo citó en su discurso. Me refiero a Henri Bergson, famoso premio Nobel, quien además de reflexionar sobre el libre albedrío, la memoria y la evolución, tuvo la ocurrencia de escribir un librito que publicó en el año 1900 sobre la risa, donde explica cómo ésta hace posible la convivencia entre los humanos. Sostiene que aparece como ridícula toda imagen que sugiere que vivimos en una mascarada social. Afirma, y lo cito textualmente, que el lado ceremonioso de la vida social encerrará siempre un cómico latente que no espera más que una ocasión para manifestarse a plena luz. A Bergson, todos los ceremoniales le sugieren que hay un mecanismo que se superpone a la vida. Cuando olvidamos el grave objeto de una solemnidad o de una ceremonia, vemos a los que toman parte en ella como fantoches. Lo cómico se deriva de que el cuerpo vivo toma la rigidez de una máquina. Para que una ceremonia resulte cómica, cree Bergson, solo se necesita que nos fijemos en su forma ritual sin pensar en el motivo. Como las ceremonias son al cuerpo social lo que el traje al cuerpo de un individuo, pierden su gravedad y solemnidad cuando nuestra imaginación olvida su propósito. Nadie ignora, dice Bergson, cuánto se prestan al humor cómico todos los actos sociales de una forma definida, desde una simple distribución de premios hasta una sesión de tribunal. Cuantas más sean las formas y las fórmulas, tanto más tendremos ya hechos para encajar allí a lo cómico. Así, lo cómico surge cuando la rigidez de la máquina ceremonial se ve interrumpida por algún movimiento del cuerpo vivo o una manifestación de sus necesidades. De allí la fórmula de Bergson, lo cito textualmente. Es cómico todo incidente que atrae nuestra atención sobre la parte física de una persona cuando nos ocupamos de su aspecto moral. Así, según Poquelin, Nietzsche fue, como vimos, un bigotón cuya obra sobre el origen de la comedia se perdió. Nos reímos, dice Bergson, cuando un personaje interrumpe su perorata para quejarse de que le aprieta el calzado o le viene estrecho el vestido. Es cómico ver a una persona a la que le estorba su cuerpo y parece buscar un lugar donde tirarlo. Por ello, continúa Bergson, los poetas trágicos evitan toda referencia al cuerpo de los héroes, que siempre declaman de pie. Si se sientan, el cuerpo se adelanta al alma y la forma predomina sobre el fondo. Dice Bergson, el cuidado constante de la forma
la explicación maquinal de las reglas, crean una especie de automatismo profesional comparable al que imponen al alma las costumbres del cuerpo, tan ridículas como ese cuidado de la forma. Y por ello cita a Molière. El doctor Diaphorius, en El enfermo imaginario, afirma que no estamos obligados a tratar a las gentes más que con arreglo a las formas. Y en otra de las comedias de Molière, El amor médico, el doctor Baís exclama: más vale morir según las formas que salvarse con menoscabo de ellas. Así, en la formalidad se agazapa lo cómico. Para comprenderlo basta dar un vistazo, y advierto sin el menor ánimo crítico, a las formalidades que establecen los estatutos de nuestra academia. En las llamadas sesiones solemnes como esta, en la que recibimos a Flavio y a su payaso, los estatutos establecen que los académicos vestirán traje oscuro y portarán la venera y el distintivo de la corporación. El traje oscuro, aunque nos recuerda un funeral, señala que la ocasión es solemne y que no es conveniente recibir con colores llamativos alegres al nuevo académico. Además, hay que llevar la venera. Y aquí me imagino a Poquelin buscando la palabra en el diccionario de la Real Academia Española y señalando que la extraña palabra viene del latín y se refiere a Venus, la diosa romana del amor, algo que parece desconcertante. Más cómico resulta ver que la palabra se refiere a una concha de molusco, acaso la que dio nacimiento a Venus, como se puede ver en el gran cuadro de Botticelli. Pero lo más importante es que esa concha que llevamos colgada del cuello es un distintivo que traen, cito textualmente, los caballeros de cada una de las órdenes. En el mismo diccionario, Poquelin ha encontrado que la dicha orden de caballeros es una, cito textualmente, dignidad que en el acto de investidura del caballero se concedía a los varones nobles que prometían vivir virtuosamente y defender con las armas la religión, al rey, a la patria y a los agraviados y necesitados. Hasta aquí el diccionario. Vaya, resulta que es una señal de prepotencia varonil fanática, belicosa, patriótica, pero misericordiosa. Nuestra academia no nos pide tanto, por suerte, ni su uso tiene las connotaciones machistas y clasistas de la definición académica. Solo señala que debemos limpiar, fijar y dar esplendor. Se asume que a las palabras, no a las personas que nos rodean, claro. Como lo ha señalado Bergson, estas formalidades llevan implicaciones cómicas. Ya no sabemos qué es lo que llevamos colgado, si es un alarde de antigua caballerosidad machista, una señal erótica relacionada con temas venéreos, el anuncio de un lavadero o un llamado a atar palabras para que no se escapen y obligarlas a brillar o a chillar. Hasta aquí la intervención de Poquelin. Ahora vamos a cosas serias. Recordemos que el cómico es un carácter melancólico. Es bien sabido que desde que nacieron los bufones, arlequines y payasos han estado sumidos en la tristeza. Eso no podía faltar en la comedia del payaso erudito, que debe acordarse de tomar su dosis de fluoxetina, medicamento con el que se trata la depresión. El payaso es un personaje de la comedia de caracteres, la cual se encuentra en las antípodas de la tragedia empapada de solemnidad. Quiero al respecto
convocar a un personaje trágico que exaltó el valor de la comedia de caracteres. Me refiero al filósofo Walter Benjamin, que acabó suicidándose cuando se encontró atrapado en los Pirineos entre el nazismo que avanzaba en Francia y el franquismo que había derrotado a la democracia en España. Benjamin escribió en 1919 un notable ensayo sobre la oposición entre destino y carácter, es decir, entre tragedia y comedia. En su interpretación no hay acción trágica que no proyecte una sombra cómica. No cree que si conocemos los detalles de un carácter, ello nos permita conocer su destino. El destino encarna en la tragedia y el carácter se ubica en la comedia, donde es representado generalmente con rasgos sencillos, sin complicaciones psicológicas. Benjamin dice que el héroe de la comedia está lejos del laberinto de culpas en la que está atrapado el héroe trágico. El propio Benjamin osciló entre el caos que circunda los caracteres melancólicos y el orden impuesto por el destino trágico. El destino implica una inmensa complicación en la persona atenazada por la culpabilidad, cree Benjamin. En el carácter, la complicación se convierte en simplicidad y el fatum se convierte en libertad. Pues, dice Benjamin, el carácter del personaje cómico no es el espantajo que agitan los deterministas, es la antorcha cuyos rayos vuelven visible la libertad de sus actos. Esta llama de la libertad ilumina toda la obra de Flavio, que explora las múltiples dimensiones en que el libre albedrío es amenazado e intenta ser atrapado por el destino. Este destino peligroso puede ser el mal paso al que se refiere en su comedia, que lleva al suplicio de convertir al personaje en motivo de escarnio por un chiste fallido. El peligro trágico amenaza al payaso que ha metido una bala en el revólver que tiene en la mano y con el que pretende suicidarse. Pero el revólver hace solo clic. No cae el destino sobre él y tampoco cae el último chiste. Quiero terminar con toda solemnidad diciendo que don Flavio González Melo es muy bienvenido a la Academia y que sus miembros celebramos con gran seriedad la llegada de un comediante. No sabemos si aquí le espera un destino oculto a nuestras miradas que pondrá a prueba su oficio. Yo creo que si eso ocurre, saldrá bien librado del reto. Muchas gracias. Reiteramos nuestras felicitaciones a don Flavio González Melo. Agradecemos que a nombre de la corporación don Roger Bartra haya dado esta bienvenida y agradecemos también la presencia de todos ustedes. Se levanta la sesión.